¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo en donde la iglesia, el lugar donde habita su gloria, comparte acerca de la palabra de Dios. Qué bueno que se empiezan a conectar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar este tiempo levantando una oración para que podamos recibir esta palabra que Dios tiene preparado para nosotros y la podamos recibir con ese amor y con ese cariño para que la podamos llevar a cabo en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, bendito Dios, porque nos permites el día de hoy poder compartir de tu palabra y escuchar también de tu palabra, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y el día de hoy hemos sido llenos de tu bendición, de tu amor, de tus cuidados, oh glorioso Padre, y te damos gracias porque tú has sido fiel, bendito Padre. Hoy te pedimos que tomes este tiempo, Señor, en donde nosotros vamos a poder aprender de tu palabra, Señor. Prepara nuestro entendimiento, prepara nuestros oídos, Señor, y haznos, oh glorioso Padre, saber el propósito por el cual, oh glorioso Dios, tú nos hablas hoy en esta hora. Gracias, bendito Rey, porque ponemos este tiempo en tus manos y seas tú obrando, bendito Espíritu Santo, en la vida de mis hermanos, en donde quiera que ellos estén viendo esta transmisión. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues la prédica del día de hoy se titula ¿Dónde estás tú? Y vamos a nuestro pasaje bíblico que se encuentra en Isaías 53:6 y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien, empezamos primero, queremos saber qué es descarriarse. ¿Qué significa cuando aquí en la palabra de Dios nos habla que nos descarriamos como ovejas? Y voy a darte algunas características que tienen las ovejas. Y bueno, descarriarse es salirse del redil, salirse del grupo de ovejas en donde ellas habitan, donde ellas están. Y quiero mencionarte algunas características de las ovejas. Y es que las ovejas a simple vista las podemos ver quizás robustas. Quizá antes de que las trasquilen y les quiten la lana se ven grandes, ¿verdad? No sé si en algún momento tú has visto a una oveja así, pues se ven robustas, se ven grandes, se ven bien, y es por la lana que les envuelve. Pero al quitarles la lana podemos ver su fragilidad. Y a veces hasta podemos verlas flaquitas, ¿verdad? Porque ya no tienen esa lana que las cubre. La oveja es sumamente dependiente de su pastor y no de otro pastor. Si existiera otro pastor que le habla en específico a una ovejita, pero si la ovejita sabe que no es su pastor, no reconoce su voz, por lo tanto no le hace caso. La ovejita conoce exactamente la voz de su verdadero pastor y a él es al que sigue. Si queda atrapada en algún lugar, no puede liberarse sola. Eso es lo que las ovejitas no pueden hacer solas. La oveja necesita de un rebaño, ya que sola es incapaz de defenderse y es más fácil ser presa de algún animal feroz. Las ovejitas no tienen la capacidad de ver mucho más allá, a ciertos metros. Como por ejemplo, si nosotros estamos mirando aquí, yo puedo tener, aunque estoy teniendo o fijando mi mirada hacia adelante, también puedo percatarme de lo que hay alrededor.
Y también mis ojos, mi vista puede llegar a ver muchísimo más metros hacia enfrente. Las ovejitas no pueden ver hasta ciertos metros de donde ellas se encuentran, más allá no pueden ver, ni tampoco pueden ver alrededor, al lado de lo que hay en ellas. Entonces, las ovejitas es muy fácil que puedan llegar a perderse o sin querer salirse del redil. Ajá. Entonces, Dios nos asimila como estas ovejas. Ajá. En este versículo, en el último renglón dice, Dios cargó con el pecado de todos nosotros. Es decir, que nosotros nos salimos del camino como estas ovejitas, ajá, que les había platicado hace un momento. Nos salimos del redil y al salirnos del redil es como si nos estuviéramos saliendo del camino de Dios. Ajá. Al salirnos del camino de Dios es como si dijéramos que nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Ajá. Y entonces, como me salgo de la voluntad de Dios, quiere decir que estoy haciendo mi propia voluntad. Ajá. Lo que yo quiero es lo que estoy haciendo. Ajá. Por lo cual, esto provoca que haya una separación con Dios. Ajá. Y esta separación con Dios, por lógica, nos va a llevar al pecado. Ajá. Entonces, si nosotros podemos ver, una cosa nos lleva a otra. Y al final se convierte en esa separación y estamos en el territorio del pecado. Ajá. Cuando el hombre desobedeció a Dios, lo primero que preguntó Dios fue, ¿dónde estás? Y quiero que me acompañen a Génesis 3:9. Aquí dice, Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya había desobedecido Adán y Eva y tomaron del fruto prohibido. Ajá. Entonces se aparece Dios y hace esta pregunta, ¿dónde estás tú? Ajá. ¿Qué es lo que hace Adán? Que al ver que se encontraba desnudo, se alejó y trató de esconderse de los ojos de Dios. Y cuando Dios hace esta pregunta, ¿dónde estás tú? No es que en realidad Dios no sepa en dónde estaba Adán. Ajá. Quizás Adán se pudo haber escondido tras de un árbol o se pudo haber escondido tras de una roca. Dios sabía físicamente quizá dónde estaba, sino que Dios hizo esta pregunta como queriendo dar a entender, Adán, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás tú? O sea, ¿qué es lo que acabas de hacer? ¿En qué condición te encuentras en este momento? Porque ya sentí una separación entre ustedes y yo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Ajá, a eso se refiere Dios haciendo esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Y entonces, como Adán se encontraba desnudo, vio que estaba desnudo y que había desobedecido a Dios, se escondió. Y esto me recuerda a un sueño que una tía me contó hace algún tiempo. Y ella me decía que ella soñó que se encontraba en un desierto. Estaba la arena, estaba todo solo y se encontraba una roca muy grande, casi del tamaño de ella. Y ella se encontraba en este desierto. Y de repente se dio cuenta que estaba desnuda. Ajá. Y entonces pues ella se asustó y dijo, ay, ¿por qué estoy en este lugar y por qué estoy desnuda? ¿Qué hago aquí? Y entonces escuchó la voz de Dios que le decía así como Adán, ¿verdad? ¿Dónde estás? Decía su nombre. De Dios en ese sueño hablaba, decía el nombre de mi tía y le decía, ¿dónde estás? Y entonces, pues mi tía, pues sabiendo que ella se encontraba desnuda, ella trataba de esconderse en esta piedra, ¿no? Quizás ella escuchaba que la voz venía de este lado y lo que hacía es ponerse atrás de la roca para tratarse de esconder. Y de repente volvía a escuchar la voz de Dios que le decía, ¿dónde estás?
Pero ahora la voz ya no era de este lado, sino que venía de este lado. Y entonces ella trataba de dar la vuelta, trataba de esconderse de Dios. Pero sabemos que aunque quisiéramos escondernos en lo más profundo, en lo más alto, en lo más escondido o en el rinconcito más pequeño, nosotros vamos a ser encontrados por Dios. Nosotros no podemos escondernos de Dios. Ajá. Entonces, cuando no hacemos caso al llamado de Dios, ¿qué es lo que pasa con nuestra alma? Cuando no hacemos caso a ese llamado, nuestra alma se aleja de Dios. Nuestra alma se enfría. Ajá. Nuestra alma se encuentra desorientada, se encuentra confundida. Nuestra alma se encuentra siendo presa fácil al pecado. En pocas palabras, nuestra alma está muerta, separada de Dios. Ajá. Por lo cual, entonces, nos escondemos de Dios, así como el sueño que les platicaba de mi tía. Cuando estamos separados de Dios, estamos llenos de pecado. Y cuando Dios se acerca, nosotros sabemos que no estamos bien. ¿Y qué es lo que hacemos? Separarnos, alejarnos. Y no queremos nada con Dios. Si te ha llegado a pasar en algún momento que tú compartes a alguna persona acerca de Dios y esa persona te dice, no, a mí no me hables de Dios, yo no quiero nada con Dios, a mí no me gustan esas cosas, esa es cosa tuya. ¿Por qué pasa eso? Porque como están alejadas de Dios y están en el área del pecado, entonces quiere decir que no quieren nada con Dios. No quieren saber nada de Dios. Ajá. Pero pasar por alto una instrucción de parte de Dios, o sea, no hacerle caso a Dios, ajá, determina un destino en nuestra vida. Ajá. Eso puede cambiar la diferencia. Ajá. Así como el destino que hubo entre Adán y Eva. ¿Alguna vez, hermano, te has preguntado qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios y no hubieran tomado de ese fruto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Alguna vez te lo habías preguntado? Quizás la situación hubiera sido diferente en toda la humanidad. Pero cuando Dios nos trae a un llamado, cuando Dios nos da una instrucción, todo depende de ti en si vas a obedecer o no vas a obedecer. Y conforme a la decisión que nosotros tomemos, de eso va a depender, digámoslo así, tu vida. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Ajá. Entonces, la única forma de aprender a cambiar nuestra condición espiritual es reconocer nuestras faltas. Y a veces es bien difícil reconocer que yo he fallado, que yo me equivoqué, porque nuestro orgullo no nos deja. Y sabes, quiero platicarte, yo hace algún tiempo, unos años atrás, yo pensaba que yo era una persona buena. Y yo decía, ay no, yo soy buena, es que yo ayudo a todo el mundo, yo ayudo a mis papás, yo ayudo a las personas que conozco, yo ayudo en la iglesia, yo hago esto por las demás personas, yo dono mi cabello, no, yo soy buenísima, yo soy buena, yo me voy a ir al cielo con todo y zapatos. Y yo pensaba que yo era buena. Y cuando Dios me confrontó y me hizo ver mi condición, a pesar de que yo, entre comillas, no hacía cosas malas y que yo era la víctima de que todos me lastimaban a mí y todos hacían las cosas malas en contra mía y yo era la buena, ¿no? Pero llegó el momento en el que Dios dijo, tú eres la buena. A ver, vamos a ver si es cierto que eres buena. Resulta que me separé
un par de años de la iglesia. Y hice lo que jamás pensé que iba a hacer. Las cosas peores que te puedes imaginar. Ajá. Y me di cuenta que, como dice su palabra, separados de Dios nada podemos hacer. Ajá. Y me di cuenta que mi corazón estaba lleno de tanta maldad, que había tanto orgullo, tanta vanidad, tanta altivez, y que era tan fácil para mí el pecar, y sin darme cuenta, sin sentir nada. Cuando Dios me confronta y me dice, a ver, hija, no que eras buena, fue cuando entonces hubo ese sentir en mí. Dije, Señor, es verdad, no soy buena. Yo pensé que era buena. Y si en algún momento he hecho alguna buena acción, es porque tú eres el que está en mí, y que tú eres el que provoca esos frutos en mí. Yo no me voy a ir al cielo por ser buena. Yo me voy a ir al cielo porque Cristo es mi Salvador, porque Él murió por mí en la cruz, y porque yo creo que Él es el dueño de mi vida. Por eso voy a ir al cielo. No por ser buena, no por hacer buenas acciones, sino porque Cristo es el único, el cual nos dio ese pase directo al cielo. Pero cuando yo fui confrontada de esa manera con Dios, y que Dios quebrantó mi corazón, y yo me di cuenta de mi verdadero estado, de lo que había aquí adentro, entonces dije, no, pues aquí está todo lleno de lodo. Y yo pensé que estaba bien. Y Dios nos confronta. Y no fue fácil decir, estoy mal. Pensé que estaba bien, pero no, estoy mal. Fue difícil darme cuenta que en realidad no estaba caminando en esa senda por la que Dios quería que yo pasara. Y Él me abrió cierto entendimiento de mi condición. Ajá. Porque, como te decía, a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. ¿Qué hacemos cuando nos dicen que estamos mal? ¿Qué es lo que haces tú, hermano? ¿Qué es lo que haces tú, hermana, cuando alguien te dice, estás haciendo esto mal? Y tú te ofendes, ¿no? ¿Cómo que lo estoy haciendo mal? Y a veces nos enojamos, nos ponemos tristes, nos decepcionamos. Muchos pueden decir, no, ya no me enojo. Bueno, si ya lo hice mal, pues ni modo, lo vuelvo a hacer, pero ahora sí lo hago bien. Ajá. Y quizás esa sea una de las mejores actitudes que podemos tener, ¿verdad? Porque, bueno, reconocemos, ok, estoy mal. Y a lo mejor eso fue enfrente de aquella persona con la que estabas, ¿no? Pero ¿qué pasa en el momento en el cual tú estás solito? A lo mejor en tu recámara, ya en tu cama, ya te vas a dormir y estás pensando, me equivoqué, lo hice mal, yo pensé que lo estaba haciendo bien, pero no, lo hice mal. Y estás piensa y piensa y piensa, y dentro de ti, los demás no saben, pero tú sí lo sabes, Dios también lo sabe. Dentro de ti tienes ese, ¡ay, me equivoqué! ¡Ay, es que no sé hacerlo! ¡Ay, es que... Y sientes ese algo que no sabemos cómo explicarlo, pero que te está moviendo a sentirte mal. Y eso todos lo sentimos. Ajá. Porque no nos gusta que las demás personas vean que nosotros estamos haciendo algo mal. Ajá. Porque cuando estamos haciendo algo mal y nadie lo ve, ay, no importa, ¿no? Pero cuando alguien te cacha, ahí es donde sí dices, me cacharon, y a veces hasta te sientes mal contigo mismo por no haberlo hecho mejor, ¿no? ¿No te ha llegado a pasar? Pero tenemos que reconocer nuestras faltas y ser honestos con nosotros mismos y humillarnos delante de Dios. Pero, ¿cómo reconocemos que somos ovejas descarriadas? Ajá.
Porque empezamos hablando acerca de las ovejitas descarriadas que se salen del camino, pero esta pregunta me hizo pensar y dije, ¿cómo yo sé que a lo mejor yo soy una oveja descarriada? Ajá. Pero quiero hacerte otras preguntas. Esa es la pregunta principal. ¿Cómo sé yo que soy una oveja descarriada? Y ahora quiero preguntarte, ¿hace cuánto no deseas orar? ¿Hace cuánto? Muchos pueden decir, no, sí, yo sí, oré en la mañana. Muchos pueden decir, yo oré ayer, yo antier, yo el domingo. ¿Verdad? Cada quien conoce su propia condición, pero ¿hace cuánto no deseas orar? Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que estabas alabando a Dios y derramaste tus lágrimas? ¿Cuándo fue aquella ocasión en las que escuchaste la alabanza y estabas pero metido en la presencia de Dios y sintiendo su presencia y derramando esas lágrimas, teniendo esa unidad espiritual, tu espíritu con el Espíritu de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? ¿O ya no pasó? ¿O ya no ha pasado? Y es bien triste porque déjame decirte que yo pues tengo la experiencia de poder ministrar y estar ahí en el atrio, ministrarle al Señor. Y de repente cuando yo siento la presencia de Dios es algo que hasta las piernas me tiemblan y siento un llenar bien bonito de Dios. Y veo a la iglesia enfrente de mí. Y hay hermanos en los cuales yo los veo y me da mucho gusto verlos, cómo están adorando y están bien metidos con el Señor adorando y hasta a mí me dan más ganas de adorar, ¿no? Pero veo mucho más para allá, unas cuantas banquitas, y de repente veo a otros que están distraídos y andan viendo a ver si pasa la mosca. O andan viendo a aquel hermano que sí está entrado y así como que, ¿no? Y están viendo alrededor. Y luego a veces yo me pongo triste porque digo, Señor, aquí está tu presencia de una forma bien fuerte. Y yo digo, ¿por qué ellos no te sienten? ¿Por qué ellos no anhelan sentirte como yo te estoy sintiendo en este momento? Y es algo bien, bien tremendo porque entonces, ¿qué es lo que estamos reflejando? Que nuestro corazón está frío, que nuestro corazón no está a la expectativa de la presencia de Dios en ese momento. Estamos alejados. Ajá. ¿Cuándo fue esa última vez que tú derramaste esas lágrimas en adoración a Dios? ¿O nada más somos de aquellos que alabamos de labios para afuera y estamos a la expectativa de cómo cantan o cómo tocan los del grupo de alabanza, ¿verdad? Porque pareciese que estamos alabando, pero estamos secos por dentro. ¿Cómo sigues con tu primer amor? ¿Cómo vas con tu primer amor? Quizás tengas algunos años ya en la palabra, o quizás poquitos, pero ¿recuerdas qué es lo que hacías cuando estabas en tu primer amor? ¿Qué es lo que hacías? A ver, recuerda. Llegabas de cualquier lugar y agarrabas tu Biblia y querías leer la Biblia y leer y casi decías, tengo que leer la Biblia, yo creo que la voy a terminar de leer en 6 meses, en 3 meses, quiero terminar, quiero saber qué más tiene Dios para mí. Y ahora, ¿es ese mismo fuego que sentías en ese primer amor? ¿En leer su palabra? ¿O de plano el domingo la abres, termina el servicio, la cierras y no la vuelves a abrir hasta el otro domingo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes ese deseo? Ya no hay ese deseo en ti. O a lo mejor de repente, ya llegué del trabajo, ya hoy vamos a ver una película. Vamos a ver la nueva serie que salió en Netflix porque está buenísima, dicen que está buenísima. Y preferimos hacer otras cosas
que quizás a lo mejor poner una predicación de que se nos haya ido y que no nos conectamos, de algún hermano, de algún pastor, de algo, y preferimos otras cosas que estarnos empapando de la palabra de Dios o de las cosas de Dios. O a veces ya no nos conectamos a esta hora para recibir la palabra entre lunes y viernes, y se nos olvida o estamos ocupados en otras cosas y ya, pasa de largo. Ajá. Cuando llegan los domingos, ¿para ti es el mejor día? ¿O ya de plano es como otro día cualquiera? Porque cuando estamos en nuestro primer amor, estamos bien emocionados de que ya va a ser domingo. Ya quiero que sea domingo porque yo sé que tengo que ir a la iglesia, tengo que alabar, tengo que escuchar lo que Dios me va a decir, porque Dios me va a hablar. Estamos con esa expectativa de recibir una palabra de Dios los domingos o en esta hora. ¿Estamos a esa expectativa o no? No estamos a la expectativa de que Dios nos va a hablar. Y déjame decirte que te quiero poner el claro ejemplo de mi hija. Mi hija tiene 7 años. Ajá. Y déjame decirte que en la iglesia casi no hay niños. Mi hija, digamos que es contadita de los pequeños que van a la iglesia. La mayoría somos ya personas grandes o jóvenes. Ajá, y vamos a la iglesia. Pero mi hija, y quiero compartirte, mi hija, ella sabe que cuando yo le digo el sábado en la noche, tienes que dormirte temprano porque mañana nos vamos a la iglesia, ella se emociona. Ella dice, ya mañana es domingo. Sí, hija, mañana es domingo. Ah, no, sí, ya me voy a dormir porque mañana tengo que ir a la iglesia. A pesar de que ella sabe que si va a la iglesia a lo mejor no va a ir tanto a jugar con demás niños. Luego a veces terminando la reunión ya muchos conocen que mi hija se pone a correr ella solita, ¿no? Pero el anhelo y esa alegría de que ella sabe que ya es domingo y que hay que ir a la iglesia, hasta ella misma me emociona porque digo, ay, está emocionada, yo también. Vamos a ir a buscar al Señor, vamos a alabarle. Y a ella le encanta convivir con mis hermanos, ¿verdad? Aunque ya son mayores que ella, a ella le encanta sentir el amor que la iglesia les da. Y eso es algo muy bonito. Ajá. Y entonces, muchos hasta pueden decir, ay no, y es que ya es domingo y el pastor me quiere temprano en la iglesia, no me quiero despertar temprano. Y a muchos se nos hace pesado. Y decimos, ay no. Pero entonces, ¿qué pasó con tu deleite? ¿Ahora qué es? ¿Ahora es una carga o es un deleite? O podemos decir, es que ahora me siento mal, estoy muy deprimida. No, ni siquiera tengo ganas de adorar. ¿Para qué voy? ¿Y entonces qué pasó? ¿Dónde está tu deleite en el Señor? Que aunque a lo mejor estés deprimida, tú sabes que Dios va a levantar tu ánimo cuando tú vas con un corazón dispuesto. Ajá. Eso es lo que Dios quiere. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se ha vuelto para nosotros una carga? Todas las cosas de Dios. ¿Se ha vuelto una obligación en vez de un deleite? Ajá. Podemos estar en la iglesia y ser de esas ovejas perdidas que quizás pensaste que la respuesta a la pregunta de ¿cómo sabemos que somos ovejas perdidas? Porque esa fue la pregunta principal y saqué un montón de cosas de que la iglesia, de que oramos, de que no, de nuestro primer amor. Quizás la respuesta que a ti se te vino a la mente cuando yo hice la pregunta, ¿cómo sabemos que somos ovejas perdidas? La respuesta quizá para ti era, pues porque están enamorados del mundo, esas son ovejas perdidas. Ajá. Entonces, pues son aquellos que están enamorados del mundo, que dicen groserías, que adulteran, que fornican, que beben alcohol, que se van a las fiestas del mundo, y etcétera, etcétera, etcétera. Quizás tú pensaste que esa era la respuesta. Ajá. De cómo sabemos que son las ovejas perdidas. Pero ¿sabes?
Sí, estas características que te acabo de describir son parte de algunas ovejitas perdidas que están fuera de la iglesia. Pero también hay ovejitas perdidas dentro de la iglesia. Es tremendo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que todo el tiempo deseabas escuchar alabanzas? Todo el tiempo querías escuchar y querías alabar al Señor. En tu casa, en tu carro, cuando ibas caminando en la calle, ibas cantando, ah, Señor, alabaré. Ibas bien contento alabando al Señor. Y ahora ya no es tu deleite cantarle, alabarle, sino que ahora vamos en el carro y ¿qué hacemos? Escuchemos el reggaetón, ¿no? Ah, y ahora ya se avientan sus narcocorridos, aquellas canciones que no edifican en nada. Y ya no tienes ese anhelo de alabar a Dios, sino que porque ya te están llamando otras cosas fuera de las cosas de Dios. Ajá. El Señor te está hablando. Ajá. Y bueno, vamos a buscar Romanos 3:10. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No somos justos, ni aún uno. En primera de Pedro 2:25 dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Tenemos que regresar a nuestro redil, a escuchar y a identificar la voz de nuestro pastor, que es nuestro amado Cristo. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy mal delante de Dios? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé yo que estoy mal? Porque a veces estamos mal y pareciese que ni nos enteramos, ¿verdad? Pero ¿cómo me doy yo cuenta que estoy mal delante de Dios? En Salmos 19:12, Salmos 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ajá. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y de esos errores que aún están ocultos dentro de mí, como yo les decía, que yo pensaba que era buena, pero por dentro, cuando vi qué es lo que tenía por dentro, yo dije, ay, no, estoy muy mal. Ajá. Somos malos para aceptar nuestros errores. Y lo que hacemos es que nos justificamos, ¿no? Es que, ay, me equivoqué porque esto, por el otro, es que no fue mi culpa. La culpa fue de Diana. La culpa fue del pastor que no me dijo. La culpa fue, y le echamos la culpa a todo el mundo y nos justificamos de nuestros errores. Ajá. Porque somos malos y nos justificamos. Ajá. Tenemos que ser valientes para reconocer en lo que estamos fallando. Ajá. Y así recibir el perdón de Dios. Ajá. Tenemos que reconocerlo. No dejemos que el orgullo tome el control y no nos demos cuenta de nuestra condición. Porque a veces ese mismo orgullo lo tenemos acá arriba, acá. Tanto que ni siquiera nos podemos dar cuenta de nuestra verdadera condición. Ajá. En Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios quiere que reconozcamos y que vengamos delante de Él pidiendo perdón. Ajá. Solo al ubicar el lugar espiritual en el que nos encontramos, podemos responder a la pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Y cuál es la pregunta que Dios le hizo a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, hermano? Muchas personas, el no hacer caso a la voz de Dios
es porque tienen temor de salir de su carnalidad y dejar su comodidad. Porque muchos dicen, ay, no, es que si hago esto, entonces, ya no voy a poder disfrutar esto, o ahora tengo que sacrificar lo otro. Y ponen sus pretextos, sus justificaciones, como decían hace un momento, ¿verdad? Y a veces no queremos esforzarnos, o ponemos pretextos para no hacer lo que Dios nos manda a llamar, porque estamos cómodos. Ajá. Porque muchos pueden decir, ay, es que mañana me toca, o el domingo nos toca hacer algo en la iglesia. Y me tengo que despertar temprano. Ay, no. ¿Por qué el hermano Jorge me pone a presidir si yo ni sé? A mí me da pena hablar delante de la gente. ¿Por qué a mí me ponen a hacer esto si yo no puedo, yo no sé, y ponemos nuestros pretextos. Ajá. Y nos justificamos porque no nos gusta que nos muevan, no nos gustan que nos saquen de nuestra comodidad. Y ponemos nuestros pretextos. Ay, es que, como les decía, es que me tengo que despertar temprano. O, ay, terminando la reunión tenemos que ir aparte a las clases de música para servirle al Señor y estoy perdiendo todo el tiempo en buscar a Dios cuando a lo mejor salgo de la iglesia y me voy a mi casa y me pongo a ver el Netflix, ¿verdad? Y no queremos salir de nuestra comodidad. Ajá. Queremos estar ahí calientitos, sin que nadie nos diga nada, así estamos bien, ¿verdad? Y es fuerte porque Dios nos quiere sacudir. Ajá. La realidad es que ninguno puede huir de su presencia, de la presencia de Dios. Nadie puede huir. En Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No podemos huir de la presencia de Dios, aunque nos querramos esconder. Así como Adán y Eva se quiso esconder, así como el sueño de mi tía que se quiso esconder en una piedra, no nos podemos esconder de Dios. Y Él te está haciendo un llamado, porque Él ve algo en ti, porque Él sabe que puede hacer algo en ti. Y muchísimo más de lo que tú te puedes imaginar, porque a veces Dios nos da una promesa y dice, ay, tú tienes el llamado para hacer esto, para hacer el otro. Y decimos, ay, qué bueno. Pero Dios quiere ese llamado, perfeccionarlo. Y si ahorita estás ejerciendo lo que te toca, Dios quiere que eso que ahora estás ejerciendo se multiplique a lo doble, a lo triple, a más. A que sea más. Porque Dios quiere hacer contigo cosas que ni siquiera tú te puedes creer que puedes hacer. Pero con Él sí lo podemos hacer. Ajá. Con Él hasta podemos ir a predicar a las naciones. Y yo conozco personas que decían, ay no, Dios, yo nada más predico aquí a mi vecino. Y Dios ya los mandó a otros países, a otros continentes, a compartir de su palabra. Y todo eso es gracias a Dios. Dios te está haciendo ese llamado y te sacude para que no te salgas como esas ovejitas del redil, sino que regreses, porque Él tiene algo especial para ti. Solo es cuestión que tú lo creas y te dejes llevar por Él a su camino. ¿Sabes, hermano? Todos daremos cuentas de todo lo que hacemos, aún de lo más pequeñito, vamos a dar cuenta de lo que hacemos y hasta de lo que no hacemos. Ajá. Porque también Dios te va a llamar a que tú hagas algo y tú vas a decir, es que no puedo hacerlo, por esto, por lo otro, por la lista que tengamos, no lo puedo hacer. Aún así, Dios te va a traer a cuentas por aquello que dejaste de hacer. Y Dios te va a traer a cuentas de aquello que sí hiciste. Ajá, de todo nos va a traer a cuentas el Señor. Y hoy quiero preguntarte a ti, hermano. Entonces, ¿a dónde estás tú en este momento?
Y no es de que me digas, ay, pues estoy en mi casa, hermano. Ay, no, 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 no. Es, ¿dónde te encuentras tú en este momento espiritualmente? ¿Dónde estás parado? ¿En qué condición estás tú? Esta es la pregunta que el Señor te quiere hacer hoy, que tú reflexiones. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Cómo está tu condición espiritual ahora, en este momento? ¿Es necesario que seas sacudido para que entonces puedas despertar? ¿Dónde te encuentras? Ajá. Dios ama al pecador, a esa ovejita descarriada, pues Él ha dado la vida de su Hijo Jesucristo por esa ovejita. Y lo que ahora nos toca a cada uno de nosotros es entender ese sacrificio, honrar ese sacrificio y valorar profundamente ese sacrificio que hizo nuestro amado Cristo en la cruz por nosotros. Ajá. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Volvernos a Él con todo nuestro corazón. Debemos de volvernos a Él. Que nunca sea suficiente en el estado que ahorita te encuentras. Que tú digas, ay, sí, yo sí oro, yo sí leo, yo sí esto, yo sí el otro. ¡Qué bueno! Si esa es tu condición, qué bueno. Pero no te conformes, porque Dios quiere algo más para ti. Como te decía hace un momento, Él va a hacer algo muchísimo más grande de lo que tú te puedas imaginar. Hoy atiende al llamado que Dios te está haciendo. Escucha y pon esa voluntad de regreso a la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Glorioso Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, porque tú eres quien nos mueve, Señor. Tú eres, glorioso Padre, el que nos pregunta en esta hora, ¿a dónde estás? ¿Cuál es tu condición en este momento? ¿Te has quedado ahí te has quedado sin moverte? ¿Te has quedado ahí sin dar fruto? Oh glorioso Padre, hoy queremos, Señor, que tú seas el que obre en nuestras vidas. Que tú seas, oh glorioso Padre, el que nos haga entender nuestra condición. Y si estamos mal delante de ti, Señor, haznos arrepentirnos, Señor, y volvernos a ti, Señor. Reconocer que estamos mal, reconocer que necesitamos someternos más a tu palabra, Señor. Saber, Señor, que necesitamos más santidad, Señor. Saber, oh glorioso Padre, que necesitamos, Señor, estar pegados a ti, glorioso Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Yo te pido que obres, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor. Que tú les levantes, que tú les ames, Señor. Que tú les fortalezcas en toda necesidad, en toda circunstancia que estén pasando, en toda debilidad. Tú te fortalezcas, oh glorioso Dios, y haz tu perfecta obra en cada uno de nosotros, Señor. No nos permitas, Señor, dejar las cosas a medias, sino, glorioso Padre, seguir caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que ahora están conectados, Señor. Tu presencia vaya con ellos en todo momento, en todo lugar, Señor. Y háblales, Padre, de grande manera, haciendo que su vida sea transformada, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, bendito Rey. Gracias, bendito Santo, por tu amor, Señor, y por tu misericordia. Exaltamos tu nombre, bendito Jesucristo, y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a levantar una oración por las ofrendas. Guarda tu ofrenda, tu diezmo, ya es quincena, gracias a Dios. El domingo vamos a depositarlas en el alfolí. Glorioso Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has bendecido de grande manera, Padre. Tú nos has bendecido con un trabajo, Señor. Tú, glorioso Padre, nos has dado una entrada económica, Señor.
y sabemos que todo proviene de ti, glorioso Padre. Hoy, Señor, damos estas ofrendas, estos diezmos con amor, sabiendo, Padre, que lo hacemos, Señor, no porque nos obligan, sino que lo hacemos por amor, glorioso Padre, sabiendo que tú tienes cuidado, Señor, de nosotros, en nuestra economía, en todos nuestros gastos. Tú eres el que obra en grande manera. Te pido, Señor, por aquellos que tengan alguna necesidad, glorioso Padre, económica, alguna necesidad, oh glorioso Padre, tú sabes, Señor, y te pedimos, Padre, que tú sustentes, que tú, glorioso Padre, extiendas tu mano de misericordia y los levantes, oh glorioso Dios, y les des una salida, Padre, a aquella necesidad que ellos tengan, glorioso Dios. Gracias, bendito Padre, porque a ti es la honra y la gloria, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos, si has permanecido hasta esta hora escuchando la palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre de ti, que tengan bonita noche, que descansen. Hasta luego.